Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos entonces a dar inicio a nuestra actividad número 4. Recordemos haber realizado y enviado todas las demás actividades de la introducción, actividad de aprendizaje 1, actividad de aprendizaje 2 y actividad de aprendizaje 3. Recuerden, cualquier duda o inquietud, tenemos nuestro foro de dudas e inquietudes en nuestra introducción, donde pueden contactarse con su docente y participar también del encuentro sincrónico de esta actividad, la cual se podrán contactar directo con el docente para resolver cualquier tipo de dudas e inquietudes. Entonces, lo que siempre debemos hacer es leer todo lo que es la actividad. En esta actividad de aprendizaje número 4, nos vamos a enfocar en la gestión del riesgo, planificar el riesgo, qué es un riesgo, lo que se refiere a la matriz DOFA de riesgos, la estructura de desenglose de los riesgos, identificación, relación, matriz de riesgos, evaluación de la urgencia, definición del impacto, todo lo que son riesgos residuales secundarios, acciones preventivas, acciones correctivas, disparadores de alertas dentro de un proyecto, estrategias para riesgos negativos, estrategias para riesgos positivos, planes de respuesta a riesgo, implementación de la respuesta a los riesgos y el monitoreo de los riesgos. Obviamente vamos a tener también una actividad de aprendizaje donde ustedes le van a dar clic ahí, la van a descargar, a visualizar y a leerla y a seguir todos los pasos que nos da la actividad de aprendizaje como una guía de trabajo. Además, vamos a tener 3 ejercicios, uno que es el ejercicio de registro de riesgos, el ejercicio de la matriz de riesgos y el ejercicio de la planificación de los riesgos. Son 3 plantillas en Excel que al final de la temática 4, gestión del riesgo, vamos a visualizar para que cada uno la entregue. Recuerden que tenemos las tareas para cada una de ellas, cada una de las 3 actividades, para que ahí suban los contenidos resueltos de cada una de ellas. Hoy vamos a iniciar con nuestra temática número 4, que es la gestión del riesgo. Como todos podemos observar, estos documentos, la idea es leerlos y aplicar todo el conocimiento que tenemos escrito dentro de ellos para poder resolver los ejercicios y aplicar el conocimiento de la gestión del riesgo dentro del desarrollo de los proyectos. Como podemos observar, la gestión del riesgo, lo primero que vamos a hacer es planificar la gestión de los riesgos. Es el punto 12 de la guía de PMBOK y así podemos analizar todo lo que son los riesgos que se encuentran dentro de nuestros proyectos. Entonces, la gestión del riesgo, lo primero que nos indica es pues que debemos tener todos los demás elementos como el acta de constitución, que ya lo hemos visto en el transcurso del curso, el plan de dirección, los documentos de proyecto, todos los formatos y trabajo. Y siempre debemos utilizar la herramienta de los juicios de expertos, que son quienes nos apoyan. El análisis de datos de todos los interesados y las reuniones que nos van a ayudar a planificar la gestión del riesgo. Entonces, como tal, la planificación de la gestión del riesgo es el proceso que define cómo realizar la identificación, el análisis, la planificación y cómo responder a los riesgos que pueden encontrarse en mi proyecto. La gestión del riesgo busca aumentar la probabilidad y el impacto de las oportunidades, es decir, hacer que las oportunidades sean mejores dentro de nuestro proyecto y disminuir la probabilidad y el impacto de las amenazas, es decir, buscar evitar que cualquier amenaza que se presente dentro de nuestro proyecto le dé un impacto muy alto a las condiciones y evite que sea un proyecto exitoso. Vamos a definir entonces qué es un riesgo. Un riesgo es un evento o condición incierta, es decir, no sabemos cuándo se pueda presentar, que si sucede, por lo tanto es incierto, puede ser que se presente como no. Si sucede puede tener un efecto negativo o positivo, es decir, que los riesgos no solamente son eventos o efectos o provocan efectos negativos, también pueden provocar efectos positivos en los objetivos del proyecto. Es decir, que pueden afectar directamente los objetivos de nuestro proyecto y por lo tanto su éxito o su desarrollo. Para poder planificar los riesgos debemos también conocer qué es una amenaza o un riesgo negativo. Entonces, en este caso, toda amenaza o riesgo negativo es una condición o situación desfavorable que si se hace realidad, es decir, si se presenta, va a tener un impacto negativo en nuestro proyecto. Por ejemplo, estamos desarrollando un producto donde el producto está diseñado con material plástico, como por ejemplo las bolsas plásticas que se utilizan
en el mercado. Y resulta que se presenta un riesgo que fue una condición desfavorable, que a nivel medioambiental salió una política que pues ya no se pueden utilizar bolsas o se requiere o se hace un impuesto a quien utilice bolsas plásticas. Entonces eso hace que la producción se tenga que disminuir y mis clientes van a disminuir. Por lo tanto, el producto puede no ser y el proyecto puede no ser muy efectivo. Por lo tanto, yo debo verificar qué condiciones hacen que esa amenaza desfavorezca mi producto o mi servicio o como tal mi proyecto. Y oportunidades o riesgos positivos son condiciones o situaciones favorables que tendrán un impacto positivo. Por ejemplo, en este caso, pues ya si estábamos en las bolsas plásticas, pero resulta que si nos adaptamos al cambio y teníamos presupuestado ese riesgo y queremos mejorar la oportunidad, pues transformamos nuestro producto ya no en un material base que sea el plástico, sino que lo vamos a utilizar con productos orgánicos biodegradables y que de pronto puede ser que nos salga más económico conseguirlos porque son orgánicos. Entonces, al ser más económicos, ya sería una oportunidad o un riesgo, una situación favorable y nos va a dar de pronto una mejor capacidad y por ser eh, elementos que cuidan el medio ambiente, pues la gente lo va a ver más favorable y por lo tanto se va a volver es una oportunidad y no algo negativo, sino al contrario, algo positivo. Debemos conocer también que los riesgos tienen un concepto que se denomina la incertidumbre. En este caso, la incertidumbre es un grado de desconocimiento de un potencial resultado futuro por falta de información. Es decir, no lo conocemos, pero no tenemos información y por eso se genera la incertidumbre. No podemos hacer un estimado de la probabilidad de ocurrencia debido a que es incierto. No lo podemos estimar. Y la probabilidad de ocurrencia, si es algo que se puede medir, es la estimación en los términos de probabilidad o probabilísticos de que un daño se manifieste en el proyecto. Entonces, la probabilidad de ocurrencia es qué tanto se puede o qué tan alta es la probabilidad de que un evento o un riesgo se presente dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, si nosotros vivimos en una población muy alejada y nuestro proyecto depende de la conexión a Internet y la conexión a Internet es una conexión mala, pues obviamente la probabilidad de que ocurra una caída de Internet o una mala conectividad, pues es muy alta en lugares rurales donde la comunicación es muy baja. En este caso, el Internet tiene una señal muy mala o muy baja y se puede caer fácilmente. A diferencia que la probabilidad de que ocurra en una ciudad o en un lugar ya más urbano, pues va a ser menor, es decir, porque no se va a presentar tan fácilmente debido a que las comunicaciones en los lugares ya urbanos son de mayor internet, mejor calidad de servicio, por lo tanto, la probabilidad de que ocurra una caída de internet va a ser menor. De igual forma, debemos analizar el impacto que tienen los riesgos en nuestro proyecto y en este caso, pues el costo incremental al proyecto, si el evento del riesgo se manifiesta, va a depender de dónde se presenta en el ciclo de vida y cuánto tiempo se necesite para reemplazar el daño. En este caso, se define también como nivel de urgencia. Es decir, hay elementos, hay riesgos que dan un impacto alto porque son urgentes y se presentan en un momento de mayor urgencia, a diferencia de otros que el impacto es bajo. ¿Por qué? Pues porque no son tan críticos y no van a afectar mi trabajo o el momento de ejecución del proyecto. Un ejemplo, si yo estoy en planeación y todavía no he ejecutado mi proyecto, no estoy en la etapa de ejecución sino en planeación, pues simplemente la mayoría de los riesgos que se puedan presentar van a ser de menor urgencia debido a que todavía no he iniciado nada del procedimiento y por lo tanto no dependo de la ejecución del tiempo. A diferencia que si ya estoy en la etapa de ejecución, obviamente que cualquier cosa que atrase, perdón, mi tarea y aumente el tiempo de duración de mi proyecto, pues va a ser crítico, por lo tanto, la urgencia de finalización que mi cliente y mi proyecto necesitan, pues va a ser de carácter urgente y va a tener mayor impacto. Listo, entonces cuando hablamos de la gestión del riesgo, normalmente vamos a analizar todo en la planificación desde el inicio, luego pasamos a planificación, ejecución y cierre, como lo conocemos
en las fases del proyecto. Obviamente, la cantidad de los riesgos pues van a tener un mayor nivel de riesgo al principio, y ya cuando el periodo de mayor riesgo de impacto se presente, pues yo ya no voy a generar tanto impacto en la solución de mis resultados. Es decir, que todo lo que tenga un bajo impacto normalmente son riesgos altos. Al cierre, pues el impacto va a ser más alto y el riesgo ya va a disminuir cada vez, debido a que yo voy a tener ya entregado mi proyecto. Por lo tanto, el impacto a obtener va a ser más alto, que es el resultado de mi proyecto, que es lo que se busca, y un nivel de riesgo menor dentro de mi trabajo y dentro de mi proyecto. Luego de esto, pues también debemos analizar que para la planificación de la gestión del riesgo, debemos resolver los siguientes interrogantes. En este caso, nos ayudan a poder garantizar que tenemos una buena planeación. Entonces, pues obviamente debemos definir quiénes son los que van a identificar los riesgos. Obviamente, los juicios de los expertos nos van a ayudar, nosotros mismos, y pues si dependemos también de los stakeholders, que son quienes nos ayudarán a identificarlo. Pero siempre debemos tener un especialista, un experto en este tipo de análisis de riesgos, sobre todo en las áreas que no manejemos nosotros. ¿Cuándo se llevará a cabo la identificación de los riesgos? Obviamente debemos determinar en qué momento, pero pues como nos lo da la guía, se deben analizar desde la planeación, desde la concepción del proyecto, es decir, en el alcance, todo lo que se pueda llegar a presentar. Debemos analizar esas situaciones de riesgos que pueden afectar nuestro proyecto desde el inicio. ¿Qué escala se utilizará para el análisis cualitativo de los riesgos? Es decir, vamos a mirar si hay una escala cualitativa. Entonces debemos decir si es un riesgo alto, medio o bajo, que le va a darles un análisis cualitativo y así determinar su incidencia en nuestro proyecto. ¿Cómo se van a priorizar los riesgos? ¿Qué herramientas se utilizarán para el análisis cuantitativo? Es decir, para poder medir con indicadores todo lo que se presente en un riesgo. ¿Cuáles serán las estrategias que vamos a implementar cuando se presenten esos riesgos? Que buscamos que no se presenten, pero debemos estar organizados y presupuestados para cuando se lleguen a presentar, y con qué frecuencia se realizará el monitoreo de los riesgos. Es decir, cada cuánto voy a ir analizando cómo van y qué riesgos se han presentado dentro de mi proyecto como tal. Por eso los riesgos también manejan una EDT, o una estructura de desglose de riesgos, que se denomina RBS, donde de acuerdo al proyecto y a las diferentes áreas de nuestro proyecto, como son las áreas técnicas, externas, organizacionales y de gestión del proyecto, pues vamos a analizar esas áreas posibles donde se presentan riesgos y qué categoría tienen para poderlos discriminar dentro de todo mi proyecto. Entonces, esta estructura jerárquica de los riesgos del proyecto nos ayuda a identificar y organizarlos por mejores categorías y subcategorías para poder mirar las causas posibles de esos riesgos. Esto lo debemos documentar siempre para evitar que puedan llegar a impactar nuestro proyecto y nosotros no tener una visualización completa de los riesgos que pueden tener dentro de mi proyecto. En la gestión del riesgo, nosotros debemos analizar todo tipo de riesgo. Por ejemplo, en este que vemos acá, vamos a mirar la definición del impacto, donde la capacidad de aparición o la probabilidad de que se presente va a tener un número. Normalmente lo hacemos de 1 a 10, donde lo que nos verifica, bueno, en este caso tenemos probabilidades de 1 hasta 25, que sería la probabilidad más alta. Y pues dependiendo de cada uno, pues le vamos a hablar de si es probabilidad de 1 a 5, si es impacto de 1 a 5 también. Lo vamos a cuantificar de esa forma y así obtener un nivel del riesgo que nos va a multiplicar. Por eso 5 por 5 nos va a dar el más alto, que sería 25. Esta matriz de riesgos que vemos a la derecha es utilizada para analizar cualquier tipo de riesgos que se pueda llegar a presentar. Entonces, por lo tanto, siempre debemos crear un listado de todos los riesgos que encontremos o que pueden llegar a presentarse para el desarrollo de nuestro proyecto, como por ejemplo la falla de un computador, la falla de la conexión a Internet. Entonces, la probabilidad de que aparezca ese tipo de fallas
que se dañe un computador, pues es menor a que se caiga la conexión a internet. Entonces por eso le dan un 1 de muy baja al computador, sobre todo si tenemos computadores nuevos, pues la falla de un computador va a ser menor o la aparición de ella. ¿Cuál es la gravedad? Obviamente es mucho más crítico que se dañe un computador a que se dañe el internet, porque tenemos que gastar un mayor dinero. Y el valor del riesgo, pues obviamente va a tener un impacto más grande, por lo tanto vamos a definir de acuerdo a los niveles que nos da cada uno de ellos, en aparición, en gravedad y en valor del riesgo, el nivel del riesgo que tendríamos en nuestra matriz de riesgos. Por lo tanto, podríamos decir que el primero sería una falla de computadora, que sea un riesgo apreciable, pero la conexión a internet, debido a que me cuesta mucho más porque tengo que cubrir pólizas o cosas así, pues va a ser un riesgo importante. Todo eso se analiza obviamente en un listado referente a la matriz de riesgos, y así podemos identificar cuáles son los riesgos que generan mayor impacto y los que generan menor impacto dentro de nuestros proyectos, cuáles debemos identificar y analizar con más detenimiento. En la actividad número 13 de la guía de PMBOK, nos referimos directamente a la identificación de esos riesgos. Entonces debemos tener presente que debemos identificar todos los riesgos. ¿Cómo lo hacemos? Este proceso se determinan los riesgos y en este proceso se determinan los riesgos que pueden o no afectar el proyecto, y se deben documentar todas sus características. Para ello, todo el equipo debe participar en este proceso. ¿Por qué? Porque no todo el mundo maneja este tipo de definiciones. Una de las herramientas que se utiliza es el análisis DOFA en español o FODA en inglés, que son muy utilizados para analizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que vamos a poder tener dentro de nuestro proyecto. Y la idea es transformar eventos inciertos, desconocidos, en elementos conocidos que podamos entender y podamos tomar decisiones en el momento que se presenten, y así aprendamos a evitarlos cuando se lleguen a presentar. Dentro de estos riesgos, pues vamos a tener un informe de riesgos. Obviamente vamos a registrar todos los análisis y un informe de riesgos que presenta la información sobre las fuentes de riesgo general del proyecto. Y esto es un resumen sobre todos los riesgos individuales del proyecto y que fueron identificados. Por lo tanto, vamos a tener tres tipos de riesgos generales, que son los riesgos externos, que vienen de acciones externas al proyecto; riesgos internos, que vienen por cada una de las tareas o actividades ejecutadas dentro del proyecto; o riesgos intrínsecos, que son para casi todos los tipos de proyecto, que van a venir ahí incrustados dentro de ellos, y que vamos a tener que buscar la forma de seleccionar y revisar cómo actuar con respecto a ellos. Por lo tanto, el punto 14 de la guía del PMU nos dice que debemos realizar primero el análisis cualitativo de los riesgos. Entonces, para poder hacer el análisis cualitativo de los riesgos, por eso utilizamos la matriz de riesgo. En este caso, la idea es evaluar cuál es el impacto y la probabilidad. Entonces, vamos a mirar que tenemos puntuaciones desde muy bajo hasta muy alto, donde muy bajo corresponde a 1 y muy alto corresponde a 5, del impacto, en este caso, y la probabilidad de ocurrencia, que cada uno de los riesgos que identificamos podemos ordenarlos y así poder definir cuál es la importancia. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de un evento podría clasificarse como muy baja, como baja, como media, como alta y como muy alta. Así le podemos dar una clasificación. Y pues obviamente vamos a tener riesgos muy graves, que son los de color rojo; riesgos importantes, que tienen una medida de color naranjado, que tienen un valor alto; riesgos aceptables, que son los que podemos aceptar de pronto dentro de nuestro proyecto; y riesgos marginales, en este caso, que se vigilan pero no necesariamente requieren medidas preventivas dentro de él, a diferencia de los que son muy graves, que requieren medidas preventivas urgentes y que si no se inician en el proyecto desde el principio, se tienen presentes, pues pueden causar daño o ineficiencias a mi proyecto y a la ejecución del mismo.
Por lo tanto, la evaluación de la urgencia nos ayuda a evaluar los riesgos que requieren una respuesta rápida. Entonces así lo podemos analizar con este cuadro, donde nos muestra que obviamente los que tienen un puntaje alto de riesgo, es decir, que la probabilidad multiplicada por el impacto es muy grande, pues simplemente vamos a tener que dar unas respuestas en menor tiempo. Entonces, por eso las prioridades altas son siempre para los que tienen mayor probabilidad de impacto. Una prioridad media son para los que tienen un puntaje de riesgo alto, pero que yo no requiero de una respuesta tan inmediata, y otros que sí requiero respuesta media o prioridad media son los que la probabilidad de impacto son baja, pero pues lo puedo hacer en mayor tiempo. Y los de probabilidad de impacto o riesgo bajo, pues simplemente tiene una prioridad baja debido a que la forma de respuesta la puedo hacer en menor tiempo y la puedo ejecutar sin ningún problema. Entonces, por eso los eventos ubicados en el extremo superior derecho, como lo vemos en la gráfica, son los riesgos que tienen un alto puntaje y que requieren de una respuesta inmediata, porque si no, pueden provocar dentro del proyecto un daño completo o una eficiencia o una gestión del cambio que me implique volver a trabajar con ellos. Entonces, por eso es importante que podamos trabajar sobre cada uno de ellos. Listo, luego vamos a continuar ahora con la definición del impacto. Como lo veíamos en un ejemplo anterior, pues lo que debemos hacer es listar todos los riesgos que se presentan para poder determinar el nivel del riesgo que vamos a encontrar. Entonces vamos a mirar los cambios, por ejemplo, cambios de examen, cambios en proceso de certificación. Esto es para un curso o algo que nos certifica como este curso como tal. Cambios en las áreas de conocimiento, problemas con el formato de presentación, cambios en la postura de los interesados, fallas de los equipos de cómputo, es decir, todos los riesgos que se pueden llegar a presentar, la probabilidad de que ellos ocurran, el impacto o la gravedad que implica que ellos se presenten y me puedan dañar nuestro proyecto, el valor en este caso en costo, qué tan alto es el costo de él. Entonces pues normalmente multiplicamos la aparición por la gravedad, nos va a dar el valor. Entonces lo que hacemos es 2 por 4, 8 y así sucesivamente. Multiplicamos para saber el valor del riesgo y dependiendo del nivel, pues le vamos a dar si es apreciable, si es importante, si es marginal o si es de importante como tal el riesgo al cual estamos analizando el impacto. En la guía PMU, que el numeral 15 nos muestra la realización del análisis cuantitativo de los riesgos, ya no solamente el cualitativo, sino también el cuantitativo de los riesgos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es buscar herramientas de análisis numérico. En este caso, debemos analizar matemática y numéricamente el efecto de los riesgos que se identifican sobre los objetivos generales del proyecto. En este caso vamos a hablar de algo que se llama el valor monetario esperado o el EMV, y con esto el árbol de decisión para tomar decisiones de acuerdo al riesgo. Entonces vamos a ver qué es el EMV o el valor monetario esperado. En este caso, el valor monetario esperado es el que se calcula para poder tener un resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no. Entonces, con respecto siempre se calcula el valor monetario esperado, se multiplica la probabilidad de que ocurra multiplicado por el impacto, pero ya no solo en una puntuación cuantitativa, cualitativa, como veíamos, alto probabilidad que se presente o impacto el número, sino ahora sí con respecto a los costos que me implica ese impacto. Entonces, por eso el valor monetario esperado de las oportunidades se expresa por lo general con valores positivos, mientras que las amenazas me van a dar números negativos. Entonces, por ejemplo, si la probabilidad de que un riesgo tenga un beneficio es de 35.000 pesos, es del 10%, entonces ¿cuál sería el valor esperado del riesgo? Como es un impacto positivo, por eso nos va a dar positivo. Si que obtenga un beneficio va a ser positivo, siempre los beneficios son positivos, pero que obtenga una pérdida, pues nos va a dar algo negativo. Por lo tanto, lo que hacemos es que cogemos el 10% de la probabilidad que nos están dando, que es 0.1%,
o 0.1, perdón, que es el 10%, multiplicado por los 35.000, que es el beneficio que nos podría dar. Por lo tanto, el 10% del valor esperado del riesgo sería de 3.500 pesos como tal. Así se hace matemáticamente hablando. Listo, dentro de esto pues vamos a ver un ejemplo. En este caso nos dice que está priorizando dos proyectos utilizando el método de valor esperado. Entonces el proyecto A tiene un beneficio estimado de 75.000 pesos y el proyecto B tiene un beneficio estimado de 28.000 pesos. Y el A tiene un porcentaje de probabilidad del 30%, pero el B tiene un porcentaje de probabilidad del 68%. Entonces, por eso le preguntan qué proyecto escogería, si el proyecto A o el proyecto B. Entonces, lo que hacemos es analizar cuál de los dos tiene un mayor impacto positivo para poder escogerlo. Si me hubiera dado alguno negativo, pues ese no lo escogería. Entonces, por lo tanto, cojo el 30% multiplicado a los 75.000 que me da el proyecto A, por lo tanto me va a dar 26.250. Y el proyecto B, que tiene una probabilidad de 68%, lo multiplico por el valor del beneficio, que son 28.000, y me da 19.040. Por lo tanto, considerando todas las variables iguales, siempre se escoge el proyecto con mayor beneficio. Obviamente, teniendo presente que estamos analizando solo los impactos de los riesgos en este caso. Por lo tanto, escogeríamos el proyecto A, que tiene el mayor impacto positivo matemáticamente hablando y pues financieramente hablando. ¿Listo? Por lo tanto, en la guía del PMBOK, en el punto 16, nos lleva a planificar la respuesta a los riesgos. ¿Qué se refiere con planificar la respuesta a los riesgos? En este caso, la planificación de la respuesta a los riesgos nos pide desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y así reducir las amenazas a los objetivos de nuestro proyecto. Entonces, por eso se debe tomar la decisión de cómo responder a cada riesgo identificado. Es decir, que si yo identifique un riesgo, debo saber cómo responder si se presenta. Entonces, es importante que en esta etapa asignemos una persona, en este caso, el propietario de la respuesta a los riesgos se le denomina así, para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos. Puede ser el gerente del proyecto o puede ser el encargado de todo lo que es la gestión del riesgo dentro de nuestro proyecto, pero debe estar asignado a alguien responsable del análisis y de todo lo que se presente dentro del proyecto para analizar cualquier riesgo que se pueda llegar a evidenciar o que se pueda llegar a presentar dentro del mismo. ¿Listo? Entonces, así vamos a continuar para poder seguir analizando nuestra planificación. Entonces, es importante conocer los diferentes conceptos que vamos a ver a continuación. Primero, ¿qué es un riesgo residual? Los riesgos residuales son riesgos que permanecen después de haber implementado las respuestas o planes de mitigación a un riesgo que había sido previamente identificado. Entonces, cualquier riesgo que se mantiene después de haber implementado una respuesta es un riesgo residual. Debemos tratar de que nunca nos quede ningún tipo de riesgo residual en nuestro proyecto porque puede generar un gasto financiero mucho más elevado que cualquier otro riesgo que se presente que no se haya analizado dentro de nuestro entorno. Un riesgo secundario es un nuevo riesgo que se origina como consecuencia directa de la implementación de la respuesta a otros riesgos. Por ejemplo, nosotros habíamos definido que teníamos una póliza de seguro que cubría un riesgo de no pago a nuestros proveedores. Y resulta que no pagaron a los proveedores, entonces la póliza se volvió efectiva. Pero resulta que cuando nosotros hacemos que esas pólizas se vuelvan efectivas, pueden provocar que las aseguradoras no nos cumplan o no nos vuelvan a contratar porque resulta que son riesgos muy altos para ellos. Entonces se vuelve un nuevo riesgo que se originó de la respuesta al riesgo anterior. Acciones preventivas pueden reducir son las acciones que vamos a ejecutar y que pueden reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas asociadas con el riesgo. Como todos sabemos, pues todo lo que nos ayude a prevenir
pues nos va a ayudar a evitar consecuencias negativas en nuestro proyecto. Acciones correctivas son las que se ejecutan para alinear el rendimiento futuro previsto del trabajo del proyecto con el plan de gestión del proyecto. Son acciones que se ejecutan luego de que se presenta el riesgo, no antes. Tiene que ser después de que se presenta el riesgo, acciones que voy a tomar para poder evitar o contrarrestar más bien la influencia de un riesgo. Y los disparadores, pues son las variables que nos ayudan a identificar cuando se presenta o se supera un nivel aceptable o un umbral dentro de un riesgo para poder buscar la forma de aliviar el impacto. Entonces, muchas veces, si los que hayan manejado Excel, pues podemos tener los semáforos, esos semáforos de color verde, amarillo y rojo, que normalmente cuando un indicador se vuelve rojo, es un disparador que nos va a ayudar a tener presente cuándo debemos aliviar los impactos presentes dentro de nuestro proyecto. Entonces, cuando nosotros planificamos los riesgos, lo primero que hacemos es usar algunas técnicas. En este caso, la estrategia para los riesgos negativos y las amenazas van a ser 4 específicamente. La primera, cuando tenemos una amenaza o un riesgo negativo, sería evitar. ¿Qué es evitar? Es una estrategia de respuesta a los riesgos que según la cual el equipo del proyecto debe actuar para eliminar la amenaza o para proteger al proyecto de su impacto. Por lo general, implica cambiar el plan para la dirección del proyecto y a fin de eliminar esta amenaza por completo. Por ejemplo, mi proyecto es un proyecto eléctrico, implica que yo deba trabajar para desconectar un equipo electrónico o eléctrico de alta potencia. Entonces necesito arriesgar a una persona que se conecte a la línea viva de energía y pues obviamente es un riesgo de que la persona pueda afectarse físicamente o su integridad. Por lo tanto, ¿cómo lo evitaría? Pues simplemente buscando que me den el tiempo posible para hacer desconexión de la energía completa y así evitaría cualquier riesgo al daño de la persona. Entonces lo que hago es evitar tener que trabajar con energía eléctrica desconectando los servicios y así evito cualquier tipo de riesgo latente que pueda dañar la vida de mi personal. Otra de las estrategias que se utiliza es transferir. Cuando nosotros hablamos de transferir, es de trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero. Opciones que se pueden tener, pues obviamente puedo subcontratar la realización de una actividad de alto riesgo, por lo tanto yo ya no me vuelvo responsable directo de ese riesgo, sino que ¿quién lo va a asumir ahora? Mi contratista. A veces se puede hacer con medio de pólizas para poder ayudar a que yo no sea, o si se presenta, yo no soy el que responde, sino responde la aseguradora como tal. Otra opción de estrategia es mitigar, que es disminuir la probabilidad de ocurrencia del impacto. Por ejemplo, pues mitigar nos implica que, por ejemplo, si utilizamos todos los elementos de protección personal, si estamos en una tarea de alto riesgo, pues vamos a mitigar que pueda presentarse o ocurrir o la ocurrencia de ese riesgo, cuidando nuestro personal, estando atento, buscar expertos técnicos que hayan realizado la actividad, capacitando nuestro personal para que evite cualquier tipo de riesgo y así mitigaríamos o disminuiríamos la probabilidad de que se pueda presentar. Y ahí la otra que es aceptar, en este caso no cambio el plan original. Una aceptación activa consiste en dejar establecida una política de cómo actuar en caso de que ocurra el evento negativo. Es decir, asumimos el riesgo pero obviamente teniendo un plan para poder evitar cualquier riesgo latente, pero asumimos el riesgo 100%. Dentro de las técnicas y herramientas o estrategias que tenemos para los riesgos positivos o oportunidades, pues ya cambian un poco con respecto a las anteriores. Obviamente aquí nos vamos a enfocar en cómo tener presente que si se presenta un riesgo positivo o una oportunidad, pues vamos a utilizar esas estrategias como ventajas para nosotros, ¿cierto? Entonces una de ellas es explotar. En este caso vamos a realizar acciones para concretar la oportunidad para el beneficio del proyecto. Es decir, sacarle el jugo, como diríamos en palabras más conocidas. Sacarle el jugo a ese riesgo positivo y realizar acciones para concretar mejores oportunidades de nuevos proyectos, por ejemplo, de nuevas ventas o de adquisición de un nuevo inversionista en nuestro proyecto
y así podríamos ganar más dinero en un proyecto y una mayor aceptación. La otra que es compartir, en este caso aprovechar las sinergias de otra persona o organización con mejores capacitaciones o como mejor capacitada para capturar las oportunidades del mercado. Por ejemplo, cuando hago alianzas externas con otras entidades que asumen mi proyecto también y que quieren compartir con ellos y con nosotros un éxito de nuestro proyecto y pues nos ayudan a enfocarlo. A veces cuando en un proyecto de generación de ventas de un producto, pues lo que hacemos es unir otro producto de otra marca para capturar mayor clientela y pues así compartir ese tipo de habilidades y de ventajas dentro del proyecto. La otra es mejorar, en este caso realizar acciones para aumentar la probabilidad de ocurrencia o de impacto, es decir, mejorar nuestros servicios, nuestros productos nos van a ayudar a que esa estrategia tenga una mayor oportunidad y un mayor impacto. Y la última es aceptar, en este caso, pues simplemente aceptar que esa oportunidad se presenta, pero pues sin buscarla de manera activa y pues no va a cambiar el plan, simplemente vamos a seguir con nuestro plan de trabajo y darnos cuenta de que se pueden presentar opciones o riesgos positivos que lo que van a hacer es mejorar nuestro proyecto. Por ejemplo, cuando se reducen costos, ayudan a aceptar un mejor presupuesto y a tener mejores oportunidades para luego ahorrar más dinero dentro de nuestro proyecto. Por lo tanto, los proyectos cuando se planifican deben tener actualizaciones a todo el plan dentro de nuestro trabajo. En este caso, el plan de contingencias, que nos indica qué acciones mitigadoras o que mitigan deben tomarse si un riesgo se identifica o se manifiesta. Entonces, debemos crear un plan de contingencias que nos va a ayudar a mitigar esos riesgos. Un plan de recuperación, si se llega a presentar, en este caso, qué acciones se deben tomar si el riesgo se manifiesta y el plan de contingencia no es efectivo. Si no podemos evitar la mitigación y tenemos que mitigar de todos modos, debemos buscar la forma de cómo recuperar ese riesgo y pues aumentar nuestro trabajo para recuperarnos tanto en tiempo como en presupuesto en general. Y los planes de emergencia, que son acciones que se deben tomar si se presenta una situación que se considera una emergencia, que puede provocar la caída completa de nuestro proyecto. Por lo tanto, a eso se une todo lo que es el plan de respuesta a los riesgos. Es decir, la unión de estos tres planes nos van a generar un documento formal que captura todos los riesgos identificados y lo que vamos a planear hacer de acuerdo a cuando cada uno de ellos se pueda o no llegar a presentar. Y en el punto 36, pues es la implementación de la respuesta a los riesgos. Por lo tanto, debemos ejecutar la respuesta de los riesgos de acuerdo a todo lo que se planificó. Por lo tanto, los procesos llevan a cabo normalmente en todo el proceso del proyecto. Nunca lo podemos dejar de estar ejecutando respuestas a todos los riesgos que se pueden llegar a presentar, porque tenemos riesgos desde el inicio hasta el cierre de nuestro proyecto. ¿Y cómo vamos a monitorear los riesgos? Que es el punto 43 de nuestra guía del PMBOK. La idea que siempre para monitorear los riesgos, pues es que siempre estemos rastreando los riesgos, identificándolos, mirar los riesgos residuales que se puedan llegar a presentar, analizar los nuevos riesgos y evaluarlos constantemente para así optimizar la eficacia de la respuesta que tengamos a nuestros riesgos. Una de las herramientas más importantes en este proceso es la auditoría de riesgos. Por eso se debe implementar en los proyectos un líder de auditoría de riesgos que esté constantemente en el análisis y en la resolución de cualquier tipo de riesgo que se monitoree o que se esté presentando en nuestro proyecto. Un riesgo evaluado ha cambiado o si puede descartarse, es decir, se deben actualizar constantemente para poder mirar si son prioritarios o no. Existen entonces los riesgos no prioritarios que hay que colocarlos en la lista de observación y estarlos revisando de forma periódica para evitar que se presenten. Listo, entonces vamos a encontrar en nuestros ejercicios de análisis de riesgos, vamos a encontrar un listado de riesgos que es la gestión inicial, donde debemos desarrollar un listado de por lo menos
15 riesgos y analizarlos. Además, esos riesgos lo vamos a llenar dentro de una matriz de causas y efectos, y además vamos a utilizar otro archivo de la identificación dependiendo del evento que se presente. Entonces, para esos ejercicios, lo primero que vamos a hacer es descargar cada uno de los Excel y pues desarrollarlos para poderlos trabajar. El primero es el ejercicio de registro de riesgos. Lo descargamos, es una plantilla en Excel. Esa plantilla en Excel nos va a ayudar a que identifiquemos el listado de los riesgos que nosotros encontramos. Obviamente podemos tomar cualquier proyecto de los que hemos trabajado en este curso o pueden utilizar un nuevo proyecto que ustedes hayan realizado en sus actividades anteriores, en sus trabajos anteriores, o alguno que proponga directamente el docente para su desarrollo. Entonces van a estar muy pendientes y van a definir cuál de todos los proyectos se van a enfocar para poder analizar realmente los riesgos. Pueden utilizar uno genérico, es decir, con 15 riesgos que puedan ustedes identificar, que se presenten muy comúnmente en cualquier tipo de proyectos que ustedes vayan a trabajar y o a analizar. Entonces la primera, que es el ejercicio de registro de riesgos, lo que van a hacer es simplemente colocar la categoría. Entonces, en el caso de haber categorizado los riesgos, ¿cuál es la categoría de este? Entonces, ustedes deben generar una lista de riesgos. Entonces, aquí hay 5 opciones, pero la idea es que coloquemos por lo menos 15 riesgos y los describamos. La fecha de registro va a ser la fecha que ustedes lo colocaron y descripción, categoría. Entonces, hablamos de si es un riesgo importante, si es medio o si es bajo. Lo describimos cada uno de ellos, entonces el riesgo de que un computador falle en general, la causa del riesgo, es decir, qué provoca ese riesgo y qué efecto podría causar en el impacto del riesgo. Entonces, la causa raíz y el efecto, todo para cada uno de ellos. La probabilidad y el impacto. Recuerde que la probabilidad del impacto se calcula multiplicando la probabilidad del impacto de cada uno. Entonces, alto, bajo, muy bajo, pero lo ponemos numéricamente. Entonces, si es muy bajo, un 1. Si es muy alto, podemos aquí poner habilitar la edición. Si es muy baja la probabilidad de que ese se presente, pues le ponemos un 1. Y si es muy alta, pues un 5. Y lo mismo el impacto. Si el impacto es muy bajo, entonces, y él automáticamente nos va a calcular. Y si el impacto es muy alto, entonces él de una vez nos va a decir qué respuesta deberíamos aplicar. Entonces aquí nos da la opción de seleccionar aceptarla, mitigarla, transferirla o evitarla. Entonces son las 4 opciones de acuerdo al riesgo que analicemos y describimos la respuesta que vamos a tomar frente a ese riesgo. Es decir, cómo vamos a mitigar, aceptar ese riesgo, cómo vamos a mitigarlo, cómo lo vamos a transferir o a quién se lo vamos a transferir. Y el plan de contingencia, pues describimos el plan si lo hay. Puede tener un enlace, en este caso a un documento ya es más explícito, pero quién es el responsable y si es actual, si es futuro, si es situación actual o si es situación futura dentro de las fases del proyecto. Es decir, en planificación, inicio, cierre, dónde se va a presentar ese riesgo y si lo estamos teniendo presente. ¿Quién es el responsable? Y la descripción del plan de contingencias. Entonces, si se presenta, pues, ¿cómo voy a planificar esa contingencia? Lo debemos hacer por lo menos de 10 riesgos, pero la idea es que sean 15, pero por lo menos de 10. ¿Listo? Esa sería la primera actividad. Cuando la terminen, la guardan y la subimos aquí en esta actividad que se llama subir ejercicio, registro de los riesgos. Luego vamos a ir al ejercicio 2, que sería el ejercicio matriz de riesgos. Lo vamos a descargar y obviamente tiene un Excel. En este Excel nos va a ayudar a los riesgos que analizamos en la actividad anterior, pues los vamos a montar dentro de esta matriz de riesgos. La matriz de riesgos pues tiene una ventaja y es que nos va a identificar o a manejar cada una de ellas. Si tenemos dudas, tenemos un video en YouTube que nos ayuda a completarla y a cómo realizarla, pero también tenemos un índice donde están identificación, analizar, evaluar, tratamiento, el qué, cómo vamos a buscar, describir y la identificación de cada una. Es decir, si la probabilidad es muy alta, pues vamos a tener un 1, si vamos a tener
como tal una identificación. La idea es colocar el impacto y la probabilidad, las causas que lo provocan, la descripción de cada uno. ¿Listo? Como les decía, aquí en el índice, perdón, en la matriz, vamos a tener un link que nos va a ayudar a cómo llenarlo. Entonces recuerden, la probabilidad de que se presente va a tener índices desde el 1 hasta el 5 y el impacto va a ser del 1 al 5 también. Aquí esto ya está calculado, por lo tanto él nos trae los datos desde la pestaña evaluación, que lo debemos identificar aquí con el análisis y nos va a dar el resultado de la evaluación. ¿Sí? ¿Cómo nos trae estos datos? Todo lo llenamos aquí en la identificación y cuantificación. Solo vamos a referenciar, entonces en el índice se coloca cada una de las referencias de las actividades, entonces actividad o proceso, describimos entonces si es un proceso no sé, el proceso de planeación o de ejecución. Y aquí vamos a ir colocando la descripción de los diferentes riesgos, los eventos y las causas y consecuencias. Es muy similar al que hicimos anteriormente, pero pues traemos y copiamos la información acá. La probabilidad y el impacto, entonces aquí lo mismo, si se presenta muy frecuentemente es una vez por semana, si es muy improbable es una vez cada 2 años, si es un evento de impacto muy grande entonces es insignificante y lo vamos a utilizar acá. Muchas de estas matrices nos ayudan, entonces por ejemplo aquí el 1, el 2 o el impacto 5, 5 que sería el más alto y él automáticamente nos va a llenar todos los datos de la matriz para poder acá. Y acá al final colocamos qué decisión vamos a tomar, qué acciones vamos a ejecutar y qué indicador vamos a tener. ¿Listo? Entonces lo van a completar. La idea es que ustedes mismos lo realicen y el evento adverso pues se refiere al riesgo como tal. ¿Listo? Entonces cada uno lo traemos de nuestras tablas y lo vamos a identificar. Si tienen dudas o inquietudes, le preguntan al docente o a mí, o aquí al curso, al link de YouTube, podemos ver el video y él nos ayuda a entender fácilmente cómo se llena este tipo de matriz. Obviamente es muy similar al anterior, por eso pueden utilizar el mismo proyecto en las dos matrices, tanto en el registro de riesgos como en la matriz de riesgos ya más colorida. ¿Dónde subimos el ejercicio de matriz de riesgos cuando lo terminemos? Aquí en subir ejercicio de matriz de riesgos, lo vamos a juntar y lo vamos a subir. Y por último, la planificación del registro de los riesgos, que sería la tercera actividad a realizar de esta actividad 4, de actividad de aprendizaje 4 del curso, en el área de gestión de riesgos. Y pues lo que hacemos es simplemente completar también todo lo que tenemos. Entonces, número de referencia. Recuerden que aquí están los parámetros y el instructivo si lo quieren leer. Dentro de cada uno, entonces, por ejemplo, riesgo 1, la descripción de cuál sería el problema, es un daño en equipos, por ejemplo. El riesgo, pues miramos si es un riesgo alto, medio o bajo. Entonces vamos a decir la causa raíz es que los equipos están equipos viejos, que puede, por eso se presenta. La fecha de identificación, pues ponemos la fecha del día, digamos, hoy 0804 2020. Vamos a mirar si es una amenaza o es una oportunidad. Entonces decimos es una amenaza. Entonces le decimos aquí sí, aquí no. La categoría del riesgo, si es riesgo alto, medio o bajo, entonces dijimos que la categoría es alta. El objetivo, entonces alcance, costo, tiempo, duración, todo lo que nos dé, tipo de impacto. El objetivo del proyecto es afecta el alcance, el tiempo, el costo. Entonces, digamos que como es un daño de equipos, va a afectarnos principalmente el costo. Luego de eso, pues decimos qué tipo de impacto, si es directo o indirecto. Es directo porque es nuestros equipos. La probabilidad de que pues, se presente, vamos a decir que es de 3. Validación del impacto, entonces el impacto en el costo va a ser un costo alto porque es un equipo que necesitamos. La probabilidad por impacto, entonces en este caso la probabilidad sigue siendo
la que vimos acá, que es 3. Valoración global del riesgo. Entonces recordemos que ese se multiplica por el valor de acá, que sería 3 por 3 nos daría 6, ¿qué? 9, perdón. ¿Sí ven? Lo pueden hacer con una fórmula matemática para que les quede más fácil de utilizar. Aquí ya nos dice la prioridad, quién es el dueño del riesgo y quién es el responsable. Entonces el dueño del proyecto, el patrocinador, y el responsable sería el gerente o el analista de riesgos. Plan de respuesta y pues vamos a colocar todo lo demás. Plan de respuesta sería qué voy a ejecutar, si lo voy a transferir, estrategia de respuesta adaptada, si, cómo lo voy a adaptar, el riesgo residual si se presenta algún riesgo externo adicional, un riesgo si se activó ya o no, si no se ha activado entonces le decimos no, y fecha de activación, entonces colocamos en la ejecución, por ejemplo, ¿sí? Cuando se dañe el equipo y estamos ejecutando el proyecto. ¿Listo? Así lo completarían, mínimo 10, máximo 15 riesgos vamos a analizar. Lo guardamos cuando lo terminemos y lo subimos en la actividad que se denomina subir ejercicio de planificación de registro de riesgos. Y así vamos a dar finalizada nuestra actividad de aprendizaje número 4 para poder continuar con nuestra actividad de aprendizaje 5, el cual ya vamos a ver en la siguiente parte, en el siguiente video, qué es lo que debemos realizar. Muchas gracias a todos. Recordemos analizar los encuentros sincrónicos, participar de ellos, si no, por lo menos ver las grabaciones y dudas, inquietudes a los diferentes datos de contacto del docente o en el foro, en la introducción que encontramos de dudas, inquietudes. Muchísimas gracias a todos, espero aprendan mucho y cualquier duda o inquietud quedamos atentos a resolverla. Muchas gracias, hasta luego.